que el Señor les bendiga. Hoy domingo, ya con la cuarentena en cierta forma ya, digamos, levantada, podemos tener una oportunidad más de poder estar reunidos a través de este medio, que son las redes sociales, y poder animarnos, y no solamente animarnos, sino que la palabra de Dios sea nuestro verdadero alimento. Un saludo, hermanos, a cada uno de ustedes. Últimamente estamos ministrando la palabra a nivel local, pero no por eso deja de ser, digamos, importante para nuestros hermanos que están mirando del extranjero. La palabra de Dios es eterna y trasciende no solamente, digamos, el espacio geográfico, sino que es eterna en el sentido de que siempre está, es viva y eficaz. Así que, hermanos, pues un saludo cordial a cada uno de ustedes y vamos a empezar en esta mañana. Vamos a continuar porque el domingo pasado hemos estado participando de la mesa del Señor con una experiencia muy interesante. Se han reportado muchos hermanos a través del WhatsApp de la iglesia y creo que hemos podido de alguna manera comprobar lo que es la obediencia, ¿correcto? Entonces, a nivel local, como Iglesia de Cristo Judá, habíamos acordado entrar en el tercer turno. ¿Y qué tal predicación, hermanos? Recordarnos el Señor que Él no escatimó en meter sus manos en el estercolero para levantarnos de ese lugar, del muladar, dice también otra versión. Entonces, aquí nadie se crea buena gente, porque por eso que es risible la postura de algunas personas que dicen que los hipócritas son los que leen la Biblia. No, ni siquiera eso, hermano. Literalmente así dice que el Señor nos rescató del muladar. Él no, vuelvo a repetir, escatimó meter su mano en el estercolero, porque ahí nos encontrábamos. Una expresión bastante fuerte, bastante dura, pero esa es la verdad. Por eso que el Señor dijo que vino por los enfermos y no por los que están sanos. Así que todos los que estamos ahora en los caminos del Señor, nadie, digamos, tenga ese pensamiento como que, digamos, eras digno o que por fin Dios se había dado cuenta de que tú merecías, digamos, de este mensaje. No, Dios es un Dios de misericordia. Lamentablemente nuestra naturaleza humana no nos permite entender estas verdades eternas de parte de Dios. Vamos a orar, hermanos, para empezar, para continuar con lo que habíamos estado compartiendo. Dios bendito, te damos gracias en esta mañana por permitirnos, Señor, estar reunidos en tu nombre. Señor, limpia absolutamente todo lo que tengas que limpiar. Señor, las esferas, los aires y también, Señor, nuestra vida, para que así de esa manera tu palabra tenga lugar en nuestro corazón y de esa manera el Espíritu Santo pueda ayudarnos a entender el propósito de tu buena voluntad para con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, habíamos estado platicando, ahora sí con la hora, habíamos estado platicando de algo que creo que es necesario que redundemos una vez más. Y habíamos partido con el libro, con el pasaje de un proverbio que dice: el temor al hombre pone trampas. Otra versión dice: el temor del hombre pondrá lazo. Porque el que confía en Jehová estará a salvo. Entonces, platicábamos, hermanos, acerca, y precisamente el día de ayer estaba yo con los jóvenes recordándoles cómo es que Dios permite a un David enfrentarse a un Goliat, pero antes Dios, en la permisión de Dios, había permitido que David se enfrentara al león y al oso. Entonces yo les platicaba esa lectura de la expresión de aquel jovencito, de aquel muchacho David. Cuando Saúl menosprecia y dice: tú siendo muchacho sin experiencia, ¿cómo pretendes enfrentarte a este gigante Goliat? Un hombre prácticamente guerrero desde sus años mozos. Entonces dice: no se preocupe, mi rey, porque yo cuidaba la manada de ovejas de mi padre. Y cuando un oso o un león venía y se llevaba un corderito, yo le agarraba a golpes, así decía esta versión. Y si no lo soltaba,
hasta que lo soltara. Y si me atacaba, entonces lo seguía agarrando a golpes hasta matarlo. Entonces, la actitud, comparábamos ayer a David y luego a Timoteo, en lo que concierne a la obediencia, amor a Dios, y en Timoteo lo que es la perseverancia. Entonces, de nada, hermanos, es bueno amar a Dios, pero si vamos a ser cual olas de la mar, no sirve. Tenemos que ser constantes. Entonces, hermanos, pues creo que a través de este principio podemos darnos cuenta que Dios nos estaba dando una enseñanza, ¿verdad? De que, en este caso, en la vida de David, permitió que él empezara como pastor de ovejas para luego terminar como príncipe de su pueblo. Y ahora vamos a leer el pasaje que me corresponde compartir con ustedes. Ahora, ese pasaje está en Primera de Reyes, capítulo 13. Miren lo que dice este capítulo 13 de Primera de Reyes. He aquí, capítulo 13, verso 1 en adelante. He aquí que un hombre de Dios llegó de Judá a Betel, por mandato de Jehová, cuando Jeroboam estaba de pie junto al altar para quemar incienso. Y clamó contra el altar, por mandato de Jehová, diciendo: altar, altar, así ha dicho Jehová: he aquí a la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Verso 3, aquel mismo día, oiga esto por favor, dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se partirá y la ceniza que está sobre él se desparramará. Sucedió cuando el rey Jeroboam oyó las palabras que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar diciendo: prendedle. Pero se le secó la mano que había extendido contra él, de manera que no pudo volverla hacia sí. Entonces el altar se partió y la ceniza se desparramó del altar, conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por mandato de Jehová. Entonces el rey respondió y dijo al hombre de Dios: implora por favor a Jehová tu Dios y ora por mí, para que mi mano sea restaurada. El hombre de Dios imploró el favor de Jehová, y la mano del rey le fue restaurada y volvió a ser como antes. Entonces el rey le dijo al hombre de Dios: ven conmigo a casa y come, y yo te daré un presente. Pero el hombre de Dios respondió al rey: aunque me dieses la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque me ha sido ordenado por mandato de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el camino que vayas. Y se fue, pues, por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Entonces, vamos a hoy continuar de cómo este varón de Dios, le habíamos dicho que esto era una especie, digamos, de un reconocimiento a los hombres de Dios, era como una especie de un título, que no llega por su propia cuenta, sino que llega por mandato de Dios, por palabra de Dios. Y lo más tremendo de todo es de que el pueblo de Dios estaba pasando uno de los momentos más difíciles, y Jeroboam era uno de los reyes más terribles. Usted sabe, ¿verdad?, cómo es que el pueblo de Dios se había dividido en dos: el reino del norte y el reino del sur. Estaba Jeroboam en el reino del norte, en el reino del sur estaba Roboam. Creo que ya todos los que estamos en la iglesia, yo tomo por entendido, ya como que todos lo sabemos. Pero interesantemente, hermanos, para observar la parte negativa, es que este rey quemaba incienso a falsos dioses. Es increíble, siendo del pueblo de Dios. Y definitivamente para eso se prestaban falsos profetas también. Entonces el verso 2 dice de este pasaje algo que a mí me llama la atención. Dice: y clamó contra el altar por mandato de Jehová, diciendo: altar, altar, así ha dicho Jehová: he aquí que la casa de David
a la casa de David le nacerá un hijo y se llamará Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti. Entonces, en otras palabras, le estaba diciendo este hombre de Dios que llegaría el día en que gente de Dios, hombres de Dios, hombres conforme al corazón de Dios, iban a quitar esos falsos cultos, esos falsos dioses. Entonces, por eso dice en el 3, aquel mismo día dio una señal, diciendo, esta es la señal de Jehová. Y lo más tremendo de que esta señal de este hombre de Dios se cumplió, fue literal. ¿Por qué? Porque se partió. Literalmente dice, esta será la señal de Jehová, que el altar se partirá y las cenizas que está sobre él se desparramará. Entonces, ¿qué podemos aprender en esta mañana? Que cuando un hombre de Dios habla de parte de Dios, siempre se va a cumplir. Y corro un poquito más porque quiero detenerme en algo muy interesante. En el verso 4 dice, sucedió que cuando el rey Jeroboam oyó estas palabras, increíblemente, hermanos, la gente cómo estaría mirando, asombrado con el cumplimiento literal. Entonces, hermanos, dice acá, prenderle, dice, y hermanos, era evidente que era varón de Dios porque se había cumplido. Y dice el verso 5, hermanos, entonces el altar se partió y la ceniza se desparramó conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por mandato de Jehová. Qué extraordinario, hermano, por el lavar, el poder de la palabra. Ahora, cuando el hombre está con el poder, Jeroboam, rey, tenía todo el poder. Si usted observa en el pasaje, con todo el poder y la autoridad que él tenía y la costumbre, la mala costumbre que tenía, dice, prenderle, hermano, para tomar, digamos, represalias. Entonces, hermanos, increíblemente en ese momento que da la orden señalando para que lo tomen preso, para que lo detengan, la mano del rey se queda seca. Dice, no pudiendo retornar. Oiga, por favor, ese detenimiento. Dice, entonces el altar se partió, dice, y lo más conforme a la palabra, entonces el rey respondió y dijo al hombre, está en el verso 4, dice, extendió su mano desde el altar diciendo, prendedle, pero se le secó la mano que había extendido contra el hombre de Dios, de manera que no pudo volverla hacia sí, se quedó con la mano tiesa, literal. Qué extraordinario, hermano, esos tiempos, y esos tiempos van a venir. Esos tiempos van a venir como, digamos, manifestación del cumplimiento de su palabra. Porque la gloria postrera será mayor que la primera. Entonces, ¿era o no era un profeta de Dios? Claro que era un profeta de Dios este hombre de Dios, ¿verdad? Si habría, ¿cuál sería el asombro del rey? ¿Dónde quedaría su poder? ¿Dónde quedaría su, digamos, esa hegemonía, ese dominio que él había ejercido sobre toda una nación? Por eso que Dios dice, pues, que el hombre es un simple gusano. El ser humano es un simple gusano ante la presencia de Dios. Entonces aquí podemos observar cómo es que, siendo de Israel, Jeroboam, siendo rey del pueblo de Dios, no conocía al Dios de Israel. Entonces, ¿cuántos hermanos? O sea, el Dios de Israel es el mismo Dios de nosotros, porque Él es el Dios verdadero, el único Dios verdadero. Solo que a nosotros se nos presentó, se nos manifestó en una teofanía tan preciosa, tan linda como es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto nos enseña, hermanos, dos cosas importantes. Que no por ser familia, miembro de una familia cristiana, ya somos hijos de Dios. Esto no quiere decir que por creer en Dios solamente ya somos hijos de Dios. Cuidado. Cuidado, hermanos. Porque conocer al Dios verdadero tiene que ser un encuentro personal con Cristo. Tiene que haber una experiencia real con Cristo. Entonces, ahora quisiera trasladarte este pasaje ya para entrar en la meditación en sí de porque aquí me había quedado. Entonces, ¿qué hubieras hecho tú, hermano? No sé si yo hubiera actuado como el hombre de Dios. Yo reconozco mis limitaciones. Porque le dijo, prenderle a este fulano. Y que se le quede la mano seca. Y luego le dice, por favor, como estaría yo viendo esa escena. Hombre de Dios, por favor, ruega a tu Dios. Ruega a tu Dios que mi mano sea restaurada. Yo lo hubiera dejado así siquiera todo el día, si no es una semana.
Pero el hombre de Dios rogó, el hombre de Dios, hermano querido. Y aquí podemos observar que cuando uno es de Dios, refleja siempre la naturaleza de Dios. ¿Y cuál era dentro de la naturaleza de Dios? ¿Qué es lo que podemos resaltar? ¿No es acaso su misericordia? ¿No dice Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana? ¿Mm? Ahora, ya estamos llegando al centro, al meollo del asunto para entrar ya, para tocar el corazón de este mensaje. Entonces el rey le dijo al hombre de Dios, ven conmigo a casa y come y yo te daré un presente. ¿Cuántos pastores hubieran dicho, aleluya? ¿Cuántos apóstoles hubieran dicho, wow, el rey, el presidente, el congresista, por fin se dio cuenta que soy hijo de Dios? ¿Se acuerdan de la época cuando yo les conté cuando Montesinos fue tomado preso? De la cantidad de pastores y curas que han ido a pedirle el diezmo. Real, hermanos, eso yo sé por fuentes bastante confiables. Entonces, hermano, nosotros tenemos que evaluar. ¿Era un hombre de Dios o no era un hombre de Dios? Claro, Dios lo estaba respaldando. Y este rey, no conforme con lo que había visto de parte de Dios, le dice, bien, te voy a dar un premio, voy a parafrasear, te voy a dar un diezmo, una ofrenda, una primicia. Ven conmigo a casa, come, que yo te daré un presente. Pero el hombre de Dios le respondió al rey, aunque me dieses la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. ¿Qué es lo que ha vivido la iglesia durante todos estos tiempos, hermanos? ¿Cuál era la diferencia entre un pastor de 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 20,000 miembros comparado, digamos, a un congresista de un país? ¿Cuál era la diferencia? Ambos manipuladores. No había verdad. ¿Cuántos pastores se han dedicado a mercantilizar la palabra de Dios? Y dicho, siempre hay gente que se aprovecha, ¿verdad? La casa de las ovejas, dice, la casa de las ovejas, y ponen ahí un pueblo joven, una casa de esteras. Y la casa del pastor ponen ahí una mansión con piscina. Es la mente tercermundista, es así, hermanos. ¿Qué podemos hacer? Simplemente reconocer nuestras limitaciones y acercarnos a Dios para dejar de tener ese pensamiento. La riqueza no solo es dinero, por eso siempre he dicho, hay gente tan pobre que he visto en los Estados Unidos de Norteamérica que solo tiene dinero. Gente tan pobre, pero tan pobre que solo tiene carro del año. Pero ¿cómo puede ser pobre? Sí, porque la riqueza no siempre es dinero. A ver, un día vamos a hablar acerca de esas situaciones, porque es triste. La iglesia, hermanos, ha crecido, sí ha crecido, como un inmenso océano seguramente, pero con una profundidad de 2 centímetros. Por eso que probablemente vamos a ser catalogados de ser muy extremistas, de ser muy legalistas. Pero esa es la verdad, el evangelio no es un club. El pertenecer a la iglesia del Señor no es como pertenecer a un club social. Por las palabras de Cristo Jesús, nuestro Señor, nos ha sido dado el mandato de caminar por el camino angosto y estrecho, porque es el que lleva a la salvación, a la vida eterna. Entonces, hermanos, el profeta lo que hace es no aceptar la invitación, porque me ha sido ordenado por mandato de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el camino que vayas. No aceptó la invitación. ¿Por qué? Porque había sido una orden de parte de Dios. ¿Y qué hizo el hombre de Dios, el profeta de Dios? Obedeció, porque sabía que era de parte de Dios. Entonces, noten este primer punto. Punto número 1. No ha sucumbido ante la tentación. O sea, la tentación siempre va a estar. La tentación no es ver pornografía. La tentación no solo es hacer esto o aquello. Mira, la tentación de poder desobedecer. La primera tentación que el hombre de Dios enfrenta es esta. Y él, hermano, de alguna forma, logra vencer y dice, no, esto es palabra de Dios y yo tengo que obedecerla. Ahora empiezo en el mensaje, porque ahí me había quedado. Dice en el verso 10, se fue pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Oiga esto,
vivía en Betel un viejo profeta, a quien fueron sus hijos y le contaron todo lo que este hombre de Dios había hecho aquel día en Betel. Y también contaron a su padre las palabras que había hablado al rey. ¿Aló? Y habíamos dicho, hermanos, que no es igual viejo profeta a un profeta viejo. Como decir, no confunda amnesia con gimnasia. Una cosa es ser viejo profeta y otra profeta viejo. Como que hay un juego de palabras. Pero hace mucho, hermanos, que este viejo profeta no ejercía este oficio. Pero si algo caracterizaba a este hombre, si algo tenía este hombre, que era el viejo profeta, era tener experiencia. Y dice, hermanos, de una manera interesante para ir avanzando más rápidamente, dice, y le dijo a sus hijos, aparejadme el asno, y ellos le aparejaron el asno, entonces montó sobre él, fue tras aquel hombre de Dios. Miren, este, viejo profeta, se fue tras el hombre de Dios, y le halló sentado debajo de una encina, y le preguntó, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y le respondió, sí, lo soy. Entonces aquí hay una enseñanza. Aquí hay una enseñanza muy interesante. Si observamos en las Sagradas Escrituras, hay personajes que se recostaron debajo de la encina y no siempre les fue bien. Trata, hermano, de hacer memoria. ¿Quiénes se recostaron debajo de la encina? Y no les fue bien. Como no le fue bien a este hombre de Dios, en obediencia. Mire la primera tentación, el rey ofreciéndole ir al palacio, comer, beber, participar de los mejores manjares del rey, y si es posible la mitad del reino, o de su casa, perdón. ¿Cuántos pastores hubieran caído redonditos ahí, hermano? Aleluya, hubieran dicho, por fin se dieron cuenta que soy siervo de Dios. Entonces el verso 15 dice, entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Otra vez, hermano. El viejo profeta, otra vez. Y a lo cual respondió, no podré volver contigo ni entrar contigo, y tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. El hombre de Dios continúa, persevera en la obediencia, en esa obediencia plena a Dios, por segunda vez. Y eso es lo que a veces nosotros no entendemos, y por eso, pero ¿por qué me pasa tal cosa? ¿Y por qué? ¿Y por qué el otro sí y yo no? Démonos cuenta, siendo hombre de Dios, con respaldo de Dios, primero fue tentado por Jeroboam, superó la prueba. Miren en esta parte, le dice, ahora ven, el profeta viejo le dice, ven a mi casa, vamos a comer. Este viejo profeta era mañoso. Este profeta más sabía por viejo que por profeta, como dice el refrán. ¿Ah? Y entonces, hermanos, el hombre de Dios, una vez más nos demuestra que continúa en obediencia plena a aquel que lo había enviado a Betel. Sigamos leyendo. En el verso 17 dice, porque me fue dicho por mandato de Jehová, no comas pan ni bebas agua de allí, ni vuelvas por el camino que vayas. Este hombre de Dios tenía muy en claro el mensaje de Dios. Este hombre de Dios tenía las cosas claras. Tenía muy presente las instrucciones de parte de Dios, la función, cómo tenía que ejercer de parte de Dios en un tiempo de caos, en un momento, de gobierno, no dictatorial, pero ante la tiranía especialmente. Jeroboam había levantado altares a dioses ajenos. Entonces, hermano, este hombre tenía una comisión, tenía una misión muy delicada, de que el pueblo de Dios volviera sus ojos nuevamente al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero, miren, hermanos, hay una tentación, hay otra tentación, y hay tentaciones. Pero aquí vamos a darnos cuenta de las estrategias del adversario.
Porque ¿cuántos de nosotros, hermanos, hemos leído el pasaje cuando dice que nuestro adversario dice que está cual león rugiente buscando a quien devorar? Dice claramente, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Creo que el domingo pasado hablamos acerca de lo que es el mundo espiritual. Y siempre, hermanos, se ha pensado que los asuntos concernientes a lo espiritual, no solo digamos, hoy está muy de moda el asunto relacionado a la metafísica. Y uno puede creer que es para gente, digamos, ignorante, que va ante un chamán, ante un brujo. Y hermanos, al menos yo pensaba eso. Yo pensaba que la gente que iba a un chamán, a un curandero, a un brujo, pues es gente que, pues de alguna forma, que evidenciaba sus limitaciones. Pero espero que no tome a mal mi comentario. Hace muchos años teníamos discipulados en La Molina, Rincona del Lago, teníamos en Chacaría, ahí no recuerdo, el otro eran 3. Y se reunían personalidades muy, muy importantes. Y uno de los discipulados se hacía en la casa del cónsul de Holanda. Entonces, y yo, ¿por qué creen, hermanos, que siempre en todo lo que respecta a Dios nunca caigo en la desesperación? Porque yo sé quién es Dios. He podido vivir. Entonces recuerdo que en una cena que estábamos haciendo ahí, después del discipulado, llegaron unos asesores del Congreso y empezaron ellos invitados. Ellos no eran creyentes, invitados. ¿Quién no va a acudir a la invitación de un cónsul? No digamos de un pueblo, de una nación tercermundista, sino de Holanda. Porque este cónsul se había casado con una peruana. Y entonces yo escuchaba la conversación de esta gente, que decía fulano de tal. ¿Se acuerdan que un presidente de la República empezó a hacer las cosas bien y luego empezó a irse a las guaringas? Y de ahí vino todo el declive. Y todo lo que hacía siempre con respaldo de una mujer. No quiero dar nombres. Ahí está. Nacional. Miren los videos, ahí está. Entonces ya, el presidente del Congreso fulano de tal tiene su guardaespaldas, que es el brujo fulano de tal. Hay un árabe que en esa época cayó muy, muy espeso. No voy a decir el nombre. Ese fulano también de árabe no tiene nada, pero tiene su bruja ahí de consejera. Conocido por todos. Y yo dije, Dios santo, esta gente que está en el poder, y no digamos que era gente como ahora, pues el Congreso ahora es un remedio, es un insulto, hermanos, al sentido común. Ahí me quedo porque el pastor no debe entrar en asuntos de política. Gente, hermanos, gente con mucho, digamos, no solo conocimiento, estatus, hermanos, relacionados a estas cosas. Entonces, por eso que nosotros tenemos que darnos cuenta que hay estrategias de parte del enemigo. Entonces, aquí viene la estrategia de parte del adversario. Algo iba a decir, creo, no sé, es un comentario. Este mundo está relacionado a eso. Y cada vez se va a polarizar. O vas a hacer las cosas a la manera de Dios, o vas a hacer las cosas a la manera del diablo. Así de una vez. Yo no soy mucho de mencionar ese nombre porque está derrotado. Y que el Señor lo reprenda, por supuesto. La gente, hermano, se va a polarizar. Porque viene el día de la ira de Dios. Se acerca el día de la ira de Dios, que es conocido como el día de Jehová. Porque el día de la manifestación del Hijo es en secreto, pero solo para su iglesia. Y no para su iglesia, digamos, pentecostal, bautista, presbiteriana. No. Para su iglesia, que ha llegado a la estatura, que se ha dejado guiar, que se ha dejado tratar. Bueno,
Entonces, hermanos, observemos aquí las estrategias. Por eso que quise detenerme. Como había un folleto que nosotros repartíamos en la universidad, después de haber discipulado, evangelizado en los diferentes pabellones, tanto digamos, del área de ingenierías, biomédicas, ciencias sociales, etcétera, etcétera. Así habían pabellones y pabellones. Ahora creo que las universidades están igual que los colegios, en casas creo que están las universidades ahora. No se ofendan, por favor. Antes de ser universitario, hermano, la tenías que sudar. Ahora... bueno. Siempre hay excepciones, siempre, siempre. ¿Dónde me he quedado? En el verso 17, ¿verdad? Entonces, observemos acá una nueva estrategia. ¿Cómo es que las maquinaciones del como león rugiente operan para poder engañar? Y hoy, hermanos, está de moda. Eso está de moda. Hoy, en nombre de Dios, quieren tener experiencias no solamente sobrenaturales, sino paranormales. Yo me acuerdo, allá en la luna, pasando la luna un poquito más a la derecha, unos hermanitos, se llamaba ese planeta Boca Negra. Amaban a Dios, sí amaban a Dios, pero amaban a Dios a su manera. Y habían llevado un montón de pastores, contrataban músicos, pagaban a los músicos. Si yo les contara las cosas que pasan, hermano. Entonces llegaron a mi casa y me dijeron, pastor, por favor, que estudiemos. Le dije, pero primero voy a observar. Los he observado todo muy bien. Ahora, esta es la condición. Aquí no soy un títere. O aceptan o no aceptan. Y bueno, pues no les quedó otra que aceptar. Pero saben, hermanos, lo tremendo es de que el hermano que vendía gas era el que financiaba todo y la esposa era digamos, no la pastora, pero era la que movía todos los hilos, pagaba a los hermanos para que fueran a su iglesia, a su congregación, porque no era iglesia. Y entonces empecé a darme cuenta que vivía una vida totalmente mística, pero no a la manera de Dios. Sé que esto es un medio masivo y no puedo estar dando detalles que son vergonzosos, pero para que entiendan, hermanos, ella decía que tenía experiencias de visitaciones angélicas. Entonces, cuando escuché eso dije, ¿qué? Esta mujer está tronada, dije. Y con el velo y con los 5 ministerios. Entonces, por eso las estrategias, es increíble, porque notemos lo que dice acá en el verso 18, dice, yo también soy profeta como tú, mire, cuando no desobedece, cuando no sucumbe por segunda vez, mire lo que dice este viejo profeta, le dice, yo también soy siervo como tú, soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por mandato de Jehová diciendo, hazle volver contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. ¿Qué tal? ¿Qué tal, hermanos? Este viejo profeta le miente en nombre de Dios al hombre de Dios. Sabemos que el que miente y el que hurta, dice que el diablo vino para robar, matar y destruir. Y dice, el ángel. Dice, me ha hablado por mandato de Jehová. El ángel me ha hablado por mandato de Jehová, diciendo, hazle volver contigo a tu casa para que coma pan y beba. Y Dios no le había dicho eso al hombre de Dios. Pero este profeta viejo, hermano, este viejo profeta, perdón, mira las artimañas, la maña que tenía. Y cuánta gente con maña en las congregaciones. Dios me ha dicho, Dios me ha revelado. Yo conozco profetas que si dijera el nombre y al ministerio donde pertenecen, se caen ahorita. Andan pasándose, hermano, de listos, arrojando sal, bañando con aceite. Una vez, hermano, espero que no diga
algo malo, pero estoy diciendo delante de Dios, hermano. Y la iglesia, ustedes saben, agarró, hermano, fuentes allá, los vinos así, no sé cómo vende, no sé, serán 2,5 litros. Empezó, hermano, a derramar. Y un momentito le dije, la única camisa que tengo. Y no, yo me fui atrás. Esos son los excesos. Un profeta de Dios, hermano, no anda diciendo cosas. Y lamentablemente hay pueblo que se presta para esas cosas. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. No de biblioteca, no de teología. Conocimiento de intimidad con Dios. Y entonces, hermanos, digamos, este viejo profeta, hermano, le miente diciendo: el ángel de Jehová me ha dicho que te haga volver a mi casa para que comas y bebas. ¿Por qué? Porque estaba al servicio de Jeroboam. Hermano, el caos ya estaba ahí, ya estaba, como quien dice, el dedo en la llaga, estaba la pus por reventar. Yo también soy profeta. ¿Cuántos se acuerdan de ese testimonio cuando yo por primera vez salí a Guatemala? Estoy hablando del año 92. Mi primer viaje intergaláctico. Y escuché en esa época se le llamaba la Central. No sé si estaba en la zona 11. Nunca he visto una iglesia tan grande, porque las congregaciones en ese entonces, estaba hablando de la década de 90, las asambleas de Dios, por decir, pues tendría sus 200, 250 miembros. Y ver una congregación de 15,000, 20,000 miembros, pues eso es impactante, hermano. En esa época estoy hablando. Entonces escuché que había una liberación. Oigan esto, una liberación. Y habían traído a un indígena, a un aborigen ahí de los mayas. No, 1,5 metros, 1,55 metros máximo, flaquito, hermano, amarrado con unas sogas así, eso como para jalar, para remolcar el camión. Bien amarrado. ¿Y saben quiénes traían? Puras mujeres, y había un hermano nada más, me imagino que era el pastor. Y lo entran a la iglesia, al templo. Y le había tocado justo ahí servir a un diácono, no era ujier, era un diácono. Era un hermano de 1,90 metros más o menos. Era profesor de artes marciales, experto en Kung Fu. Mire, si esto fuera invención mía, hubiera estado relatando en diferentes versiones este mismo hecho, pero no, esto es real. Entonces dice que él dijo, miró y dijo, traer este endemoniado de 1,5 metros. Yo con una llave, porque era maestro de Kung Fu, profesor de Kung Fu, con una llave lo sujeto a este endemoniado. Solo pensó. Y dice que este personaje volteó la mirada y le dijo, mira, el otro no habló, solo pensó. Mire, escuchen esto. Y le dijo así, yo también sé Kung Fu, le dijo. Y lo hizo volar 1,5 metros a uno de 1,90 por los aires. Pero no pudo hacerlo volar a las mujeres, a ese hermanito humilde, aborigen, no sé si era de la zona quiché. ¿Cómo explicar eso? Entonces, aquí hay una enseñanza. El enemigo puede utilizar personas como pastores, profetas, especialmente apóstoles. Pues está de moda, pero que están en desobediencia, que están en rebeldía. No me cansaré de decir, hoy en día la gente se pone el título de apóstol porque como que tiene un estatus mayor. ¿No acaso hoy deambulan por las congregaciones los profetas? Nomás dicen que es profeta de Dios, el pastor se pone a temblar. ¿Por qué se pondrán a temblar? Me pregunto, solo me pregunto. Y Pablo relata ese pasaje en Colosenses capítulo 2. Y creo que también les he contado. Entonces, ¿cuál es la caja fuerte o el candado seguro que tienen ahora las congregaciones? No a la manera de Dios, sino a la manera del hombre. Es de que el pastor se autotitula apóstol y la esposa del pastor profeta. Listo, nadie más dueños de la verdad. ¿Quién les puede decir algo?
Entonces, démonos cuenta, por favor, estoy a buen tiempo todavía, cómo el adversario puede usar personas como pastores, profetas, apóstoles, pero en desobediencia, en rebeldía. Entonces yo quiero compartir un principio espiritual. Para permanecer en la verdad, para permanecer en la luz, tenemos que saber cómo es la oscuridad, porque de ahí hemos salido, hemos sido rescatados. Hay que conocer lo que Dios nos dice hoy. Y si Dios, hermano, hablándonos, nosotros no estamos conscientes o no nos damos cuenta de lo que nos está hablando hoy el Señor, ¿cómo vamos a poder discernir cuando las cosas no vienen de parte de Él? Por eso es importante escuchar la voz de Dios. Pero ¿cómo puede pasar eso? Perdonen, hermanos de Estados Unidos, pero en Estados Unidos, ¿cómo Dios les habla? Casi. Yo en un comienzo yo me quedé, me sentía muy mal. ¿Y a mí cómo no me habla así? Que Dios me ha dicho, y ala, hermano, usted no sabe, el Señor me... Y uno mira la vida de la persona y dice, ¿cómo Dios le va a hablar a esta persona si claramente el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis? Yo, perdonen, hermano, no sé por qué me vino eso, pero yo sigo sorprendido porque cuando Dios habla, algo pasa, algo sucede, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Y si Dios habla a un hombre, a una mujer, hermanos, se nota. No solamente se nota, se siente. Le damos gloria a Dios todavía. Creo que estoy siendo un poco pesado. Entonces, hermanos, pero es la verdad. Yo siempre he dicho, hermano, a veces los pastores se enteran ciertos chismes y luego dicen, Dios me ha revelado. Miren lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a los hermanos que estaban en Colosas. Colosenses capítulo 2. Miren lo que dice, hermanos, este pasaje de alguna forma nos va a ayudar a entender el tiempo que estamos viviendo. Dice, ¿ya lo tiene? Colosenses capítulo 2, verso 18. Dice, nadie os prive de vuestro premio, fingiendo humildad y culto a los ángeles, haciendo alarde de lo que ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal. ¿Pero cómo? ¿Qué le había dicho Dios? ¿Qué le había dicho Dios? Que no regresara por el camino, que no comiera pan, que no bebiera. Y viene otro, falso. Y dice, el ángel de Jehová me ha dicho. Diciendo todo lo contrario, lo que Dios le había dicho. Y teniendo, hermano, la convicción, la prueba del respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque no solamente la mano del rey se había quedado tiesa, seca, sino que, hermano, se partió el altar y la ceniza fue desparramada. Literal. ¿Cuántos se acuerdan de este hombre llamado Balac? Hay un pasaje en el libro de Números, en el capítulo 22. A ver, por favor. Números, capítulo 22. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Balaam contrata a Balac para maldecir al pueblo de Dios? Ahí está en el capítulo 22. Leanlo. Y Balac dice, no se puede, aunque me des todo el oro del mundo, no se puede. ¿Saben por qué, hermanos? Porque aquí hay otro principio divino. No se puede maldecir lo que Dios ha bendecido. ¿Cuántos hemos sido bendecidos por Dios? Amén. Por eso, ¿por qué creen que siempre, aunque te hagan vudú, macumba, brujería, te lancen, como dice Edison, tierra de cementerio, nada te puede hacer daño? Nada.
Pero si es que estás en obediencia, si es que estás en obediencia, Dios no puede maldecir lo que él antes ha maldecido, menos el adversario. Entonces, por eso, este capítulo 13 refleja verdades que hasta cierto punto nosotros como pueblo de Dios a veces pasamos por alto. Dice en el verso, dice, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado de parte, por mandato de Jehová, diciendo, hazle volver contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le mintió. 19. Entonces se volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos sentados a la mesa, vino palabra de Jehová al viejo profeta, o sea, al profeta que le había hecho volver. Aquí vas a centrar tu atención, hermano. ¿Cómo es que vino palabra de Dios al que miente? ¿Cómo es que viene palabra de Dios al engañador? Ahí está. Dice, entonces se volvió con él y comió pan. ¿Quién? El hombre de Dios. ¿A la casa de quién? A la casa del profeta, del profeta viejo, perdón. Y dice 20, y aconteció que estando ellos sentados a la mesa, vino palabra de Jehová, ¿a quién? Al profeta que había hecho volver, que le había hecho volver, o sea, al mentiroso. Entonces, de hecho que yo sé que en Estados Unidos dirían, ay, oh my God, dicen ellos. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo que Dios va a poner palabra en un hombre que está engañando, que está mintiendo, que está haciendo pecar a otro, al hombre de Dios en este caso? Eso se llama soberanía de Dios. No podemos entender. Lo que sí te puedo decir es, ¿no acaso Dios habló al faraón a través de sueños? ¿Y era el faraón? ¿Quién los interpretó? ¿No es acaso José el que interpretó sus sueños? Hay otro ejemplo más, digamos, literal. Está en el Evangelio de Juan. ¿No acaso Caifás, el sumo sacerdote de aquel entonces cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo? Esto hemos hablado bastante, hermanos. Vayamos al capítulo 11 del Evangelio de Juan. Mire lo que dice en el verso... aquí está, 49. Entonces uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni consideráis que os conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca toda la nación. Pero esto no lo dijo de sí mismo, oigan esto, sino que, como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Caifás, el que estaba celoso, el que se estaba mordiendo ahí, sus dientes estaban castañeando, estaba bajo, digamos, el asesoramiento de su suegro Anás. Profetiza. Interesante, ¿no? Ahí lo dejo, hermano. Desarrolla esos temas. Entonces dice, y sentados ellos en la mesa, dice en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta mentiroso, o sea, al profeta que le había hecho volver, y clamó al hombre de Dios, y le dice al hombre de Dios que había venido de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová, porque has sido desobediente al dicho de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había mandado, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en este lugar, del cual te había dicho que no comieras pan ni bebieras agua, tu cuerpo no entrará en el sepulcro de tus padres. En otras palabras, le dijo que no volvería a la tierra de sus padres para ser enterrado. No es del que quiere, ni del que corre, no es del que corre ni del que quiere, sino de aquel de quien Dios tenga
misericordia. Primera tentación, venció el hombre de Dios. Segunda tentación, venció. En la tercera, uy. ¿Por qué? Porque le dijeron, me dijo el ángel de parte de Jehová. Como contradiciendo, contraviniendo los dichos de Dios de manera directa. ¿Cuántos hemos recibido promesa? Muchos. Esperemos en la promesa. Judá no significa solamente alabanza. Judá implica esperar en la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que el Señor viene, hermanos. Viene por su amada. Entonces, hermanos, yo me quedé, pero dije, por eso mejor, esto vamos a terminarlo el domingo y me va a faltar tiempo todavía. Se sigue leyendo, dice el verso 20, ¿dónde me he quedado? 22, 23. Sucedió que habiendo comido el pan, bebía, el profeta que le había hecho, le aparejó el ángel. 24. Cuando se fue el hombre de Dios, un león lo encontró en el camino y lo mató. Y su cadáver quedó tendido en el camino. El asno estaba de pie junto a él y también el león estaba de pie junto al cadáver. Yo me acuerdo aquella década de los fines de los 80, comienzos de los 90 hasta el 94 más o menos. Una edad, un tiempo increíble, hermanos. ¿Qué no he visto? ¿Qué cosas Dios no me ha permitido ver, hermanos? Puedo hablar no porque haya leído un libro. No, hermanos. Estoy hablando de algo que he vivido. Y un hombre, un siervo precioso que habla acerca de los cibernéticos de Dios. Que la palabra cibernético en aquel entonces no era muy conocido. Sale el hombre de Dios, no con un Mercedes o con un Volvo, sino el vehículo de aquel entonces, el medio de transporte era un animalito, como en este caso un asno. Y dice que sale un león y lo mata al hombre de Dios. El precio de la desobediencia a Dios. Aquí podemos observar el precio de la rebeldía ante Dios. Por eso dice la palabra, comprado fuiste con grande precio. Jesús pagó el precio más alto. No fuimos comprados ni con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas. Fuimos comprados con la sangre preciosa y bendita de Cristo Jesús. Termino, hermanos. He aquí que pasaron unos hombres y vieron el cadáver que estaba tendido en el camino y el león que estaba de pie junto al cadáver, y fueron y lo dijeron a la ciudad, en la ciudad donde habitaba el viejo profeta. Y cuando se enteró el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, él es el hombre de Dios que fue desobediente al mandato de Jehová. ¿Qué? Miren, hermano, un mentiroso. Un mentiroso, hermano. Este viejo profeta, el hombre dice, cuando se enteró el profeta que le había hecho volver del camino, o sea, el viejo profeta, dijo, él es el hombre de Dios que fue desobediente al mandato de Jehová. Lo que el legalismo, hermano, puede hacer. Por eso Jehová le ha entregado al león, que le ha destrozado y matado conforme a la palabra que Jehová le había dicho. Observemos algo. Se cumplió lo que el viejo, en este caso sí, el viejo profeta le había dicho. Y el león dice, entonces habló a sus hijos diciendo, aparejadme el asno. Ellos le aparejaron y fue y halló el cadáver tendido en el camino y el asno y el león que estaba junto al cadáver. El león no había devorado el cadáver ni había destrozado
esta escena sería lindo que un artista, un pintor plasmara ese paisaje. ¿Cómo que el león de pie al lado del cadáver del hombre de Dios y el asno de pie también ahí? Y no que el asno debía por instinto. Cuando Dios hace, hermanos, nunca hace siempre para que se confunda con la casualidad. Entonces Dios, hermanos, nos está enseñando de acá, a través de este pasaje, cómo es que el león no se había comido el cuerpo, ni el asno. Eso es lo que yo le llamo las permisiones de Dios. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permite? Pero ojo, si Dios da permiso para algo, también pone límites. Pues a mí me da pena cuando me dicen, pastor, es que el diablo me ha atacado. Pastor, es que he tenido pesadillas. Ay, pastor, tuve sueños raros. Y andan un poco más y se van a la catedral a comprar agua bendita. No, que Dios nos ha dado autoridad, hermanos. No dice la palabra, nadie se da probado más de lo que podamos soportar. Sobre nadie va a venir prueba más de lo que pueda soportar. Y si viene la prueba, dice, viene juntamente con la prueba. ¿Qué cosa? La salida. ¿Saben por qué? Porque Dios te conoce, Dios me conoce, Dios nos conoce a todos. Entonces yo finalizo. Tengo 2 minutos para finalizar. ¿Cómo se da la advertencia del apóstol Pedro? Este hombre que recibió las llaves del reino. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor vuestro, buscando a quien devorar. Y esto, hermano, me recuerda, si hay un como león rugiente, la Biblia habla del verdadero león. Y el verdadero león es el león de la tribu de Judá. Y dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. El león, el verdadero león de la tribu de Judá, ha vencido. Entonces, ha sido una semana, para mí, hermanos, ha sido una semana muy dura. Muy dura. Sentido en el alma y sentido. Solo Dios sabe lo que he sentido. Pero ayer verla sonreír a Jennifer, pues me llena también de regocijo. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede, en medio de la tristeza, en medio del dolor, darnos risa, alegría. El verdadero león de la tribu de Judá ha vencido. ¿Y por qué él ha vencido? Nosotros hemos sido llamados a ser más que vencedores en el nombre de Jesús. Ya vamos por el 4º mes sin vernos literalmente la mayoría. Claro está que el domingo pasado nos hemos visto con algunos hermanos ahí en la administración de la mesa del Señor. Pruebas, hermano. Los bendigo a cada uno de ustedes. Su amor, su fidelidad. Otros reconciliándose con el Señor, otros acercándose. Qué lindo, hermanos. Qué lindo poder observar esos detalles. Entonces, hermanos, es la victoria precisamente de Cristo Jesús en nosotros. Porque el verdadero león de la tribu de Judá dice, ánimo, porque aquí yo vengo pronto. Entonces esto no es un mensaje fatalista, un mensaje que de alguna manera pues inspire cierto temor, caos. No. Yo estuve en un lugar cuando decía, la muerte y la vida no corresponde a una religión. Eso es triste, hermanos. Es que yo soy católico, es que yo soy evangélico. Dios está por encima de todo eso.
Dios está por encima de todo eso. Nosotros no somos de los que somos de volver para atrás, ni siquiera tornar nuestra mirada para atrás. El que ponga su mano en el arado, no torne su mirada hacia atrás. Y ni siquiera debemos ver a los costados, tenemos que mirar hacia adelante. Entonces, hermanos, yo quiero terminar en oración. Yo los bendigo. Yo los bendigo. Estoy un poquito delicado de salud, pero en la misericordia de Dios pude de alguna manera cumplir el propósito por el cual fui alcanzado. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? Y Dios siempre se acuerda de los suyos. Dios siempre se acuerda de los suyos. Eso es lo que decían los familiares de la hermana Sandra. Dios siempre se acuerda de los suyos. En el nombre de Jesús, hermanos, aprendamos a mantenernos en la promesa. No caigamos en la desesperación. No caigamos, hermano, en la incertidumbre, porque Cristo Jesús nuestro Señor ha vencido. Si alguien quiere darnos la victoria, de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien quiere que seamos prósperos, bendecidos, a la manera de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque somos un pueblo bendecido. Somos el pueblo de Dios. Somos real sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Dios nos llamó por eso, para ser más que vencedores en el nombre que es sobre todo nombre. Le animo, hermano, y lo bendigo en esta semana. Estemos atentos a los anuncios, ya prácticamente se está normalizando. Pero tomemos las precauciones, no solamente el caso, máximas precauciones, porque ahí, con toda esta, digamos, explosión, no demográfica, de personas que están saliendo, sino, hermanos, los contagios están aumentando. Pero creo que bien, ya podemos tener cierta clase de reuniones. No está autorizado todavía el culto, todavía no estamos en esa fase, pero ya creo, hermanos, de alguna forma, especialmente a nivel de oficialidad, podemos ir coordinando para algunas actividades. Que Dios me los bendiga, hermanos. Sigamos para adelante nuestro amor, nuestro cariño a Jennifer, a su madre, y también al hermano Paulino y a toda la familia. Dios es Dios, y Dios siempre, siempre, en ese lapso que se llama la agonía, que es el misterio de la agonía, Dios siempre obra, que nosotros a veces no podemos entender. Me despido, hermanos, en el nombre de Jesús. Padre, tu palabra sea en nuestro corazón, anímanos. El que esté triste, Señor, recobres la alegría. El que esté enfermo sea restaurado en su salud. El que esté atado, oprimido, Señor, tenga la libertad por el poder de tu palabra. Señor, bendigo a mis hermanos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Maranata, nuestro Señor y Rey vuelve pronto. Amén.